Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas al taller de Lili una vez más. Bienvenidas, espero que estén bien. Bueno, las que no están suscritas al canal, espero que lo hagan muy prontito y que no se pierdan nada de este canal, que es todo artesanías y manualidades. Vamos a comenzar. Hoy vamos a trabajar sobre dos portarretratos que ya estaban pintados de color negro. Lo que vamos a hacer es reciclarlos. Como a veces nos aburre la decoración que tenemos en casa, podemos volver a reciclar lo mismo que tenemos y pintarlos, renovarlos, y en este caso yo los voy a renovar con un decapado. ¿De qué forma vamos a trabajar? Muy fácil. Vamos a tomar acrílico marrón chocolate, vamos a mojar el pincel antes que nada, lo vamos a secar con una servilleta y vamos a pintar todo el portarretrato con color marrón chocolate. Es muy fácil de hacer y es una manera muy sencilla de renovar los objetos que tenemos en casa. Pongan atención a la técnica, así lo pueden hacer en cualquier superficie. Entonces lo pintamos. Como ven, este marco lo que tiene debajo del color negro, ¿no es cierto? No sé si se nota, tiene un relieve. Es porque alguna vez, cuando compré este portarretrato de fibro fácil, lo que hice es darle textura con papel de modista. Pero como ya me aburrió, como ven, también hay que pintar los bordes o los costaditos que tiene para que quede todo muy bien pintado. ¿Sí? Y bueno, ya queda. Ahora fíjense qué trabajo tan rápido, ¿no es cierto? Y tan sencillo. Una vez que tenemos ya cubierto con el color marrón chocolate, lo que vamos a hacer es tomar una vela, ¿sí? Y eso que quiero explicarles, que esto tiene un relieve muy leve, pero lo tiene. En el caso que sea una superficie lisa va a ser mucho más fácil. Yo lo que voy a hacer es pasarlo en distintas áreas, porque la vela lo que va a hacer es que cuando pase la otra mano de pintura no se adhiera la segunda capa, sino que donde está la vela no llegue a la superficie la pintura y pueda salir con alguna esponjita o lija. Entonces lo que voy a hacer es pasarlo de esta manera en algunos lugares, presionando. Si es una vela grasa, mucho mejor. Esta no es tan grasa, ¿sí? No es tan grasa, entonces lo que hago es presionar más en alguna zona, en las orillas. Fíjense que cuando algún objeto se desgasta la pintura, lo primero que se hace es que se saltean las orillas. Ahí está. Bueno, yo creo que ahí es suficiente. Lo que hacemos, tomamos un trapito, sacamos así todo el excedente de la vela, y lo que hacemos es tomar la pintura que hemos preparado, que yo coloqué un verde pastel con turquesa. Lo que voy a hacer es mezclarla, ¿sí? Si quiero que sea más claro, y si no, compren directamente la pintura que les gusta y no tienen que mezclarla con nada. Entonces, yo estoy utilizando acrílico. El acrílico es al agua, ¿sí? Entonces, con el pincel bien cargado, lo que hago es comenzar a pintar. Bien, una vez que se secó, vamos a tomar una esponjita o una lija gruesita o una esponjita esta de metal, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es pasarle, ¿sí?, por donde le pasamos la vela. Ustedes van a notar que donde le pasamos la vela queda un brillo, apenita un brillo, y ahí es la zona donde nosotros vamos a pasar la esponja.
lo vamos a hacer hasta que nosotros quedemos conformes con el resultado. ¿Sí? Así. Ahí. Le pasamos bien en los bordes para que el desgastado sea aún. Muy bien, yo creo que ahí está bien. ¿Sí? Después le pasamos un trapito y nos va a quedar de esta forma. Si lo queremos que quede aún más, también para facilitar, digamos, y ver la ubicación donde pusimos nosotros la vela, lo que podemos hacer es pasar el secador de cabello. Entonces ahí el brillo o la grasitud de la vela se va a comenzar a derretir un poquito y ahí podemos pasar la esponja. Listo. Muy bien, ahora lo vamos a armar y vamos a hacer una borla de lana para que nos cuelgue de la parte inferior. Muy bien, acá tenemos las borlitas y lo que vamos a hacer es pegarla del lado reverso. Entonces vamos a poner un poco de silicona y vamos a pegarlo. Vamos a tomar, a ver, algún palillo y lo vamos a pegar. Ahí. Le dejé bastante lana para que no se me salga. Lo dejamos secar, ponemos un poquito encima y lo vamos a dejar secar bien. Acá tenemos uno, como saben yo hice dos. Vamos a correrlo ahí. Y acá también ponemos un poco de silicona y lo pegamos ahí y ahí. Le damos vuelta y ahora sí lo vamos a armar. Bueno, así como quedó. Acá estamos dos hijas y yo y mis 4 hijos cuando eran chiquitos. Así que fíjense, espero que les haya gustado la idea, que la compartan porque es una idea que la pueden utilizar en cualquier digamos, en cualquier superficie donde quieran decorarlo. Es muy buena idea, es para una decoración obviamente rústica. Espero que les guste, les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. Chau, no te olvides darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando subo un video nuevo.